Bueno, entonces, un momento. Bueno, entonces estábamos con, bueno, sobre la tarea. A ver, aquí tenemos, ¿no? La tarea que tocaba hacer para hoy, ¿cierto? Que decíamos que lo que se pidió, para que lo tengan en cuenta, por favor, para futuras actividades, de cómo se quiere que se haga la tarea. Bueno, entonces, pues decíamos que tenemos solamente un interruptor, ¿cierto? Solamente hay una como entrada, es un dato de entrada al circuito, ¿cierto? A, B, C, D. Y ese mismo A va a entrar tanto a la compuerta NOR como a la compuerta AND, OR y XOR, ¿no? Ese era el circuito que se pedía. Bueno, entonces hay varias observaciones en multisim. Ya estoy mirando varios circuitos en multisim y entonces tenemos que mirar unas cosas porque de ahí, este es el primer circuito que tenemos, es un circuito lógico que tiene compuertas. Entonces tenemos que saber muy bien cómo los vamos a conectar, ¿cierto? Porque como les comento, esto va creciendo y entonces desde un principio, pues saber cómo va a ser lo más sencillo, la conexión de los circuitos. Eso por un lado. Otra cosa es, también estuve revisando y vi, bueno, por ejemplo, en Multisim no tiene ningún problema porque precisamente muy bueno, el software tiene bastantes elementos, bastantes circuitos integrados donde se puede trabajar sin ningún problema haciendo prácticas, ¿no? En el caso de la comportador, la OR es la 4070 la OR es 74, la de 7432, ¿no? Perdón, la 4072, que es la que tiene 4 entradas, ¿cierto? Entonces, pues no hay ningún problema. Pero como se dieron cuenta de los que pues alcanzaban a hacer la tarea para ahora, la actividad de ahora, Tinkercad, o sea, en el protobar no tiene esa compuerta. No está, no hay una compuerta OR de 4 entradas. Entonces, en ese caso, ¿qué hace uno? Eso es como si estuviéramos en el laboratorio y necesitamos hacer un circuito integrado, un circuito, pues, y no tenemos la compuerta. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a mirar, bueno, ¿qué tengo? Y con lo que tengo, ¿qué podemos hacer? ¿Cierto? Están las compuertas universales, la NOR y la NaN, ¿cierto? Esas compuertas universales, con una de ellas, podemos hacer todas las demás. Entonces, en caso de que no tengo la NaN, pues necesito una negación. No hay nada, no está esa negación, entonces la podemos armar con la NaN, ¿cierto? O en este caso, como pasó en el protobar, al no existir la OR, ¿cierto? La OR de 4 entradas, ¿cierto? Integrado como tal, el circuito integrado, ¿cierto? Porque la tercera em, operación lógica, ¿cierto? Lo que se pedía. Esa es de 4, entonces la salida. Entonces aquí varias cosas para que tengan en cuenta. Los circuitos, entonces, hay veces, las compuertas como tienen tantas entradas, entonces lo normal es que a esa compuerta, suponiendo que sea, bueno, una OR o que sea una AND, entonces lo normal lo que hacen, para que se vea más organizado, le colocan como unos paréntesis a los lados, ¿cierto? Y esos paréntesis quiere decir que todas las entradas, ¿cierto? Que están ahí, suponiendo que sean muchas entradas y se ve ya demasiado pesado el circuito, no caben dentro de esa AND, entonces por eso los paréntesis se abren y esas entradas quieren decir que son parte de esa compuerta. Bueno, esto es para el caso de los esquemas, para que esto se vea bien organizado. Esto es exactamente lo mismo, ¿cierto? Va a decir que está la compuerta AND, esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Lo añadido es que tiene pues esos paréntesis a los lados. Eso aplica para cualquier compuerta. Bueno, eso por un lado. La otra cosa es que, pues, bueno, no tenemos la OR de 4, los que hacemos. Lo importante es mantener la operación lógica, ¿cierto? Bueno, no tengo en el protobar, no tenemos la OR de 4, pero sí tenemos OR de 2, ¿cierto? Tenemos integrados que son OR de 2, ¿cierto? En caso dado, si el software tuviera, esta es OR, ¿no? Sí. Si el software tuviera solamente NOR, ¿cierto? De 4, por ejemplo, entonces pues escoger esa NOR y negarla. Entonces ya tenemos la OR de 4, ¿cierto? Entonces, en este caso, en el protobar solamente tenemos esta, ¿no? La que es 7432, que son 4 OR. Entonces la podemos armar. Lo importante es que se mantenga la
la operación lógica, ¿cierto? Esa operación lógica. Entonces, por ejemplo, bueno, entonces, si necesitamos una OR de 4, entonces nosotros podemos, ¿cierto? Tenemos esto, bueno, entonces aquí, 2 entradas, ¿cierto? Entonces aquí está entrada A, entrada B, ¿cierto? A, B, C y D, ¿cierto? Entonces de aquí la podemos llevar a la operación lógica OR, ¿sí? Esta sería exactamente lo mismo a una OR de 4 entradas. Bueno, está aquí pintada, bueno, pero tenemos la misma operación, se mantiene la misma operación, ¿cierto? Entonces, de algunos circuitos que ya estoy mirando, por ejemplo, la están, no sé, o sea, están trabajando, obviamente la única que se puede trabajar es el circuito integrado OR, ¿cierto? De 2 entradas. Y no sé, muy extrañamente, por ejemplo, por decir algo, están alambrando estas dos, que está bien, esto es entrada, esta es A, esta es B, ¿cierto? Y esta es, la siguiente es la salida, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos el circuito, la salida, ¿cierto? Esta es la salida y esta es la que se va a LED, ¿cierto? Que va a alimentar el LED. Sin embargo, arriba tiene alimentada solo una, ¿cierto? Y está entrando a la misma, está llegando al LED, ¿cierto? Entonces, no sé, o sea, tratando de verle la lógica esa, pero no está, ni siquiera está conectada de esta OR de arriba, ¿cierto? Falta por conectar, todavía le falta, ¿cierto? Conectar la otra entrada y la salida. Entonces, no sé, o sea, aquí la idea es ver la lógica de esto, ¿cierto? ¿Cómo lo podríamos hacer? O sea, si nosotros sabemos igual en el software, él nos indica cuáles son las entradas y las salidas, pero si uno lo quiere mirar antes, ¿cierto? Para que aquí viene organizado, pues ya sabe la numeración cómo es, ¿no? La numeración es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Tenemos la tierra, ¿sí? Tenemos 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, esto tiene que coincidir, ¿no? Entonces, 11 es la salida, 8, 9, 10, 11, salida, 12, 13, ¿cierto? Y BCC. Está muy arriba, BCC. Bueno, yo digo, bueno, ¿cómo conecto? Yo, bueno, voy a utilizar la primera, por ejemplo, la primera OR, entonces va a ser, bueno, para mí 1 y 2 son las entradas de esa primera OR. Estamos trabajando con la primera OR, ¿cierto? Entonces, bueno, 3 es la salida, entonces, pues 3. Voy a utilizar la otra OR, entonces va a ser 4 y 5, ¿cierto? 1 y 2, 1 es A, 2 es B, 4 es C, 5 es D, la salida es 6. Pero como tengo que mantener la operación lógica, yo no puedo llevar estas salidas a un LED, porque le tiene que mantenerse la operación lógica, ¿no? La OR. Entonces, bueno, entonces utilizo la de arriba, cualquiera. Entonces, no sé, por ejemplo, que sea la primera que está a la derecha. Entonces sería 8, ¿cierto? Y aquí sería entonces 9, 9 y 10, ¿cierto? Está saliendo, estamos en este caso, la salida es 3, ¿no? Está 3. Y hacemos un puente a la conexión 9 porque va a ser la entrada a la tercera compuerta OR, ¿cierto? Se necesitan 3 compuertas OR para tener OR de 4, ¿cierto? Eso era lo que tocaba hacer entonces en el protobar, bueno. Entonces, para saber, ¿pero qué conecto con qué? Pues ustedes ya sabiendo cómo es la numeración, entonces ya saben cuáles con los pines, ¿cierto? Se sabe cuál es cuál es la entrada y cuál es la salida. Y cuál es la salida de la primera compuerta, por ejemplo, si va a la entrada de la compuerta de arriba, de la OR de arriba, ¿cierto? Y como está la numeración, entonces esto es una ayuda, pero también en el mismo protobar vemos que el Tinkercad nos entrega cuáles son los pines. Nos está diciendo 1A, 1B, ¿cierto? Nos está diciendo con qué compuertas estamos trabajando. Entonces antes es más fácil, ¿cierto? Sino que también por facilidad podemos hacerlo así y así podemos armar la compuerta. Bueno, aquí hay Profe, preguntas. Sí, Tania, dime Tania, ¿qué pregunta tienes? profe, ¿qué pasa si, por ejemplo, uno conecta ay, ¿cómo lo tienes? El A y B y sale a la 3, pero entonces conecta a ese en vez de conectar la otra compuerta, la CD, sino, por ejemplo, conecta solo la C y luego en la otra conecta la D. Es que yo lo Eh, hice así. bueno, sí, en mi caso, me imagino que tú, ¿cuántas compuertas OR utilizaste? ¿3 o 2? 3.
Ah, pero bueno, en ese si están orden. tres, bueno, si están tres, voy a hacerlo para que entonces todos lo vean, porque eso tiene su lógica, ¿no? Si están a tres no tienes problema, porque con dos es imposible, con dos no podemos, si al caso podemos una de tres, ¿cierto? De tres, una OR de tres, pero ¿cierto? Entonces, bueno, entonces, como dices que estás trabajando con tres, entonces dime la primera OR, ¿qué entradas tiene? A y B. Listo, entonces A, ¿cierto? Y B, listo. La segunda OR, ¿qué entradas tiene? La segunda OR tiene la salida de A y B Entonces, un como momentico, a entrada, ver, miremos. La salida de A y B, ¿sí? ¿Sigue? ¿sí? Y ¿Sí? luego C. Uy, sí. Por ejemplo, aquí, con esas dos, sí, listo, podemos tener una OR de tres entradas. Ahí está perfecto, Pero ¿cierto? luego, Vamos a ver cómo vas a, sí, cómo vas a, por el momento vamos ahí. Ahora, ¿cómo vas a hacer la tercera OR? ¿Cómo vas a hacer el ahora D? con la salida de esa le pongo el D. Eh, Pongámoslo aquí. Listo, entonces me imagino que esto se va aquí a una OR, ¿cierto? Y aquí se va el D. ¿Sí? Así, fue así lo que hiciste. Sí, señora. Bueno, sí, no hay problema. Hay diferentes formas de hacerlo. Desde que se mantenga la operación lógica, no hay problema. Desde que se mantenga la operación lógica. Bueno, que todo sea NOR, ¿cierto? Y que no dejemos, por ejemplo, porque lo que estuve revisando es que están dejando al LED, le están dejando dos salidas, tres salidas. Y esa LED es una operación lógica de que depende de unas entradas. Pero claro, si nosotros dejamos a la misma salida varias de las operaciones lógicas, entonces pues el circuito se va o todo a cero o todo a uno, ¿cierto? No va a funcionar, porque necesitamos que eso sea el resultado de una operación lógica. Por eso aquí al final es necesario, pero ¿por qué hay que colocar esta tercera compuerta? Esta tercera compuerta. Entonces, sí, es que necesitamos que se mantenga la operación lógica. Entre tres, si llevamos a 3 y 6 directamente un LED, no está metiendo la operación lógica, es otra cosa. Bueno, por eso es lo importante, por esa parte. Así como lo tienes está bien, es otra forma de hacerlo, pero se mantiene la orden, no hay problema. Estoy viendo en el chat que hay una pregunta. Iván, a ver, Iván, por mi carpeta hay un archivo llamado pregunta. Bueno, pero está así, entonces quisiera saber de qué trata. Sí, señor. Es porque tú hayas mandado un correo. No sé si es el caso del de la alambrada del circuito. Entonces, ese archivo, pensar responder la pregunta. Bueno, igual como ahora vamos a hacer una actividad, entonces vamos a trabajar en grupo. Y entonces ya hablamos de tu caso, bueno, voy a mirar un caso, cada caso en particular que está pasando, y en tu caso entonces es por lo que se ha hecho una pregunta. Bueno, Iván, listo. Bueno, la otra cosa, bueno, eso para que tengan en cuenta, ¿no? Lo mismo pasa para la NAN, bueno, lo mismo pasa para esta es la AN, ¿cierto? Y el dato adicional, que solamente con una universal, cualquiera de ellas podemos hacer la que sea, ¿cierto? Entonces, en un momento dado, hay estudiantes que lo hicieron así, pero también habrá estudiantes que trabajaron con la NOR, ¿cierto? Es en esto mismo, lo único es que al final negaron la salida, ¿cierto? Y así hay varias formas de hacerlo, o sea, se pueden hacer combinaciones, lo que yo les digo, lo importante es mantener la operación lógica. Bueno, se me va a pasar eh, a, a Multisim primero para que veamos una cosa, por favor. Entonces, un momento. Bueno, entonces, bueno, ya estamos aquí en Multisim.
Entonces, sobre multisim, ¿cuál fue la idea de la clase pasada de hacer ese circuito, ¿cierto? Era para que vieran la forma de alambrar, la forma de conectar los circuitos. Alambrar es conectar los circuitos, los elementos de un circuito. Cada uno tiene su forma particular de trabajar, no hay problema, pero tiene que ser ordenado, bueno, tiene que ser de una forma ordenada porque si no, el circuito se vuelve imposible, o sea, hay una alta probabilidad que falle, ¿cierto? Y si no tenemos un orden lógico, un orden, encontrar la falla es casi imposible, o sea, prácticamente toca es arrancar de cero. ¿Cierto? Entonces, para desde un principio, como esto va creciendo, entonces hacerlo ordenadamente. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí casos estudiante A y estudiante B, ¿cierto? Que pues son de varios que vi lo que están haciendo. Entonces, lo vamos a analizar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Bueno, veamos el caso del estudiante, caso A, pues. Entonces, vean este circuito. Yo les dije a ustedes que como íbamos a hacer hoy una práctica, entonces que tocaba mantener el orden, ¿cierto? Ese orden decíamos que era primero la NOR, ¿cierto? Después la AND, después la OR y luego la XOR. Teníamos que mantener ese orden y lo mismo las entradas, ¿no? Entonces aquí, como pueden ver, lo primero es que ahí hay varias cosas aquí. Las compuertas, no importa, inclusive las compuertas es más la salida, ¿no? La salida de los LEDs. Lo importante es que el primer LED a la izquierda sea de la operación NOR, el siguiente LED sea de la operación AND y así sucesivamente, ¿cierto? Así se tengan desorden las compuertas, pero lo normal es que uno las haga en orden, ¿cierto? Y la salida del LED sea en ese mismo orden. Entonces, aquí hay varias cosas. Lo primero, veamos, aquí está marcado el interruptor, que sí, solo sí se califica ese circuito si tiene marcados los interruptores. Bueno, eso sí desde el principio, siempre marcarlos, que ya la mayoría lo tiene bien. Pero aquí estoy viendo aquí el estudiante, pues me imagino que para complementar también marco las resistencias o la parte donde está la tierra. Si ya está marcado, Reinaldo, profe, si se hizo por ambos lados, no hay problema, si así estén en orden. Ya miramos, bueno, Reinaldo, voy a poner las pautas, ¿cierto? Para lo mínimo que se tiene que hacer. Aquí, por ejemplo, como pueden ver, no es necesario, si ya está el ABCD, ¿cierto? Entonces vamos por lógica, vemos el circuito, pues obviamente esa resistencia es del interruptor A. O sea que cuando se marca, que eso inclusive lo tienen varios, no es necesario. Esta B, pues sobra porque aquí ya vemos que es del interruptor B, ¿no? Se supone que es del interruptor B. Si vemos la línea verde, pues es del interruptor C. Entonces, esto ya sobra. Bueno, es importante entonces, nos vamos a la entrada, ¿sí? Marcar el interruptor, que inclusive lo hicieron de varias formas. Se puede directamente, se le hace clic al interruptor, que ya lo estoy moviendo, el interruptor, a ver si me deja. Me vuelvo como estaba, bueno. Entonces, se puede internamente en el interruptor, da la opción de escribir o se puede como texto. Lo importante es marcar los interruptores. Pero aquí la forma como está alambrado es como no se tiene que hacer. Bueno, nosotros estamos diciendo a ver si yo tengo, creo que no lo tengo acá. Bueno, estamos diciendo de que se colocaba el interruptor, ¿cierto? El interruptor se coloca y se colocan 4 líneas largas, ¿cierto? No sé, como por dar una distancia de 5 centímetros y luego colocamos las resistencias y la tierra, ¿cierto? De tal forma de que si A va a entrar a la compuerta NOR, va a entrar a la compuerta directamente al interruptor. Yo estoy viendo aquí que se están alimentando compuertas, por ejemplo, esta compuerta se está alimentando de la alimentación o la entrada de esta compuerta depende de las otras compuertas. O sea, uno no puede comprometer el funcionamiento de una compuerta dependiendo de las anteriores. Si inicialmente estamos diciendo que no sé, para la compuerta, esta compuerta es la AN, esta es la AN, ¿no? AN de 3, ¿cierto? Estamos diciendo que entonces esa A tiene que llegar directamente de A y de B y de C, o sea, los interruptores, por un lado. Lo otro es que encima este circuito eh, es el esquema del circuito. Bueno, esto realmente se hace así, o sea, el esquema del circuito, lo único es que en Multisim pues, no lo deja hacer la simulación, pero eso tiene un orden. Entonces nosotros por encima de este interruptor no podemos poner nada, o sea, pues a ver, el circuito permite todo, ¿no? O sea, ya vamos a ver más adelante, te voy a mostrar, pues sí, puede estar en desorden, pero y funciona. Pero lo importante es que aparte de eso, pues tener una lógica de orden en el circuito. Entonces, por encima no vamos a colocar nada. Por ejemplo, esta BCC es lo primero que hay, ¿no? Entonces, pues uno la deja arriba, de estar arriba, de ahí para abajo, entonces empieza a limitar lo que sea, ¿cierto? O sea, por encima de BCC, es como si tuviéramos el protobar, está BCC, que es el barraje de arriba, y tierra en el barraje de abajo. Bueno, entonces aquí. Habíamos dicho entonces que los interruptores se colocaban mirando hacia abajo, o sea, en forma horizontal, todos en forma horizontal.
Y entonces aquí está uno, después está el otro, no están, ni siquiera están al mismo nivel, porque vamos a leer números binarios. Vamos a ver qué sistemas de numeración y leer números binarios. Y si aquí quisiéramos leer este número binario, ¿cómo lo leemos? Si, y la posición nos indica un peso, ¿cierto? Y si no, si tiene que estar en horizontal, ¿cierto? Nosotros decíamos, pues, colocar uno en horizontal, en forma horizontal, todos al mismo nivel. Inclusive en el protobar está pasando lo mismo. En el protobar están colocando un LED arriba, de la mitad del protobar arriba, luego el siguiente, 2 líneas más adelante, y van bajando, van bajando. Cuando se supone que, pues habíamos dicho, pero yo sé que eso va poco a poco, pues lo estamos aclarando. Los LEDs deben quedar todos horizontales, ¿cierto? Horizontales, al mismo nivel, al mismo nivel, porque vamos a leer, eso es un número que tiene 4 bits, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, toca hacerlo de cero y ordenadamente. No cumple ni el orden de las compuertas, no está el orden que habíamos pedido. El orden de los LEDs, pues obviamente no, porque pues igual se puede estar en este orden, pero si los LEDs tienen el orden que se ha pedido, pues no hay problema, ¿cierto? E inclusive acá, por ejemplo, esto de XOR, no es necesario colocarlo, ya sabemos que esta compuerta, como ya conocemos el esquema de circuito, no es necesario colocar eso. Nos toca dejar la información, sí, la mínima posible, pero de ahí no más, porque el circuito de por sí ya se va complicando con eso, ¿no? Se supone que aquí es una XOR, sí, aquí es una OR de 4, sí, ahí estamos viendo, ahí está el esquema de la OR y se ven las 4 entradas. Bueno, esto es un caso A, estudiante. Un caso B, por ejemplo, este circuito. ¿Quién me podría decir este circuito qué tiene mal? Son varias cosas, pero la principal, ¿qué le está fallando a ese circuito? ¿Quién lo podría decir, por favor? ¿Alguien que quiera alzar la mano? Francisco, dinos qué tiene ese circuito, ¿qué pasa? Que no está conectado a tierra. Pues los Sí, circuitos señor. no están conectados a tierra. Sí, señor. Muy bien, Francisco. Es eso, por favor. Ya hemos dicho que una conexión en el aire no es nada. No es ni 0 ni 1. Puede ser 1 voltio, pueden ser unos 5, pueden ser 3 voltios, depende de la altura, depende si está lloviendo, depende de factores del ambiente. Bueno, entonces tenemos que asegurar ese 0 voltios y ese 5 voltios. Aquí, por ejemplo, pues sí, o sea, el interruptor está perfecto, pero no está el dato 0. Cuando bajemos el interruptor, este que se bajó, ¿qué información está llegando a las compuertas? No se sabe, no se sabe. O sea, ¿qué dato no está? Es que ni siquiera no hay tierra. Si no está el dato 0 que le están dando a la compuerta, si está arriba, pues sí, es VCC, ¿cierto? Entonces, por favor, tener cuidado con eso. Estos interruptores hay que saberlos conectar bien, bueno, y conectarlos bien es que ese interruptor tenga el dato 1, ¿cierto? 5 voltios y el dato 0, 0 voltios. Eso por un lado. Lo otro, aquí sí está el orden, ¿no? Aquí sí está el orden que se pedía, que era la NOR, luego la AND de 3, OR de 4 y la XOR. Entonces, pues se ha pedido entonces que los LEDs quedaran en forma horizontal. Bueno, que bueno, eso es lo de menos. Aquí lo más delicado de esto es que no tiene el dato 0. Entonces, pues, ahora entonces les voy a colocar el ideal. Yo sé que varios de ustedes van por eso hago la claridad. Cada uno tiene su forma particular de trabajar, pero dentro del orden, bueno, dentro de un orden lógico. Y entonces, sencillo, ¿cierto? Entonces, si hay que cambiar, nos toca cambiar el circuito, ¿cierto? Así lo haría yo. Bueno, cada uno tiene su forma particular de trabajar, no hay problema, desde que esté en orden. Entonces, lo primero es que obviamente, si yo quiero que la compuerta, la primera que era la NOR, pues le está entrando el dato A y el dato E, ¿cierto? A la AND de 3, le está entrando del interruptor estoy sacando, ¿cierto? El dato A, el dato B y el dato C. No me estoy pegando a la AND para sacar el dato, ¿cierto? Ni le estoy sacando la información a la otra compuerta porque viene directamente el interruptor. Por eso los licabres de interruptores solo alimentan los circuitos y de ahí no podemos sacar VCC o sacar tierra, ¿no? Pues por eso el protobar tiene bastante espacio para trabajar, ¿cierto? La siguiente, la siguiente que es la OR de 4, pues entonces en ese orden A, B, C y D, ¿cierto? Ustedes ven aquí que está con puntico porque, y eso es donde hay que tener aquí mucho cuidado, aquí hice zoom, es porque como ustedes ven, él coloca un puntico porque esa es conexión, ¿cierto? Entonces hay veces en esto hay que tener mucho cuidado porque hay veces cuando hacemos esa conexión no pasamos por encima, esto ya nos indica, ese puntico nos indica que ese alambre está por encima de esos otros 3 interruptores, del B, C y D. ¿Cierto? Pero si no tenemos cuidado, hay veces se conecta ahí, se conecta y sigue derecho, ¿cierto? Entonces dice, pero ¿por qué no funciona? ¿Qué pasa? Es que A y B es la misma entrada. Entonces es tener cuidado con eso. Por eso hay que evitar en lo posible cruces, pero sí hay que hacerlos, pero hay que hacerlos con cuidado. Bueno, Adrián,
El segundo ejemplo era similar al mío, porque la ausencia de electricidad no representa tierra. No, estamos hablando, pensemos lo que ya estamos en datos de unos y ceros, ¿cierto? Estamos hablando de voltaje, que directamente es corriente, ¿no? Porque son mallas cerradas. Como estamos hablando de unos y ceros, estamos en sistema binario, 1 es 5 voltios, 0 es 0 voltios, entonces no podemos dejar que, que no exista corriente, no, es que no está la fuente, ¿cierto? O no está la tierra, que no haya la tierra nos indica que sea 0 voltios. Si nosotros cogemos un medidor, ¿cierto? Del campo electromagnético al aire, ¿cierto? Que son de alta resolución, son muy sensibles. Vemos que en el ambiente hay una carga, ¿cierto? Y esa carga depende de la altura, depende si está lloviendo, y hay otros factores, ¿cierto? Y entonces puede llegar a 1 voltio, puede llegar a 1,5, depende pues de esos factores, lo que pueda pasar. Nosotros nos podemos arriesgar a que el circuito no funcione porque vamos a hacer operaciones matemáticas, vamos a sumar, restar, multiplicar, dependa del ambiente. No importa en dónde esté, el computador funciona en donde sea, ¿no? Él hace sus operaciones en donde sea y están bien. Entonces tenemos que asegurar ese 0 voltios. Bueno, 0 voltios, o sea, un alambre al aire no es 0 voltios. Tenemos que asegurar que se vaya, por eso aquí ese interruptor, como está aquí, porque van a ver que esto va a empezar a crecer cuando hagamos circuitos, en este caso solamente estamos alambrando con puertas, conectando con puertas, entonces, entonces que sea el orden. Primero, pues las compuertas, como se dan cuenta, uno puede hacer doble clic en la compuerta y le puede quitar información, que hay veces se repite y se repite esa información, lo que crea es ruido. Entonces, lo único, por ejemplo, en este caso, antes de las salidas, U2, U1, U2, U3, pero eso tiene más, ahí tiene el nombre de la compuerta, tiene varias información que en un momento nos va a servir. Entonces, por ejemplo, en esta resistencia, ustedes ven sus circuitos, la resistencia tiene más datos. Entonces dije, bueno, la primera la dejamos para indicar que todas son de 1 kilómetro, las demás está solita, no tiene nada más. Bueno, entonces lo mismo aquí, entonces tener cuidado en estos cruces, no es lo ideal, pero hay veces toca y efectivamente va a tocar que haya estos cruces, entonces tener mucho cuidado, no parar, sino seguir y asegurarse cómo, pues con esos punticos, esos puntos de conexión. Bueno, y los LED lo que pedíamos, los LED que estuvieran al mismo nivel, en horizontal, que si queremos leer un número en binario, lo podemos leer, aquí no hay problema, todos están al mismo nivel. Bueno, es importante dejar tierra en cada LED, sí, porque pues, se podrían unir, pero es que estamos diciendo que esto es una información, un solo LED es un dato de información. Entonces, también porque el circuito cuando vaya creciendo van a quedar lejanos, esos LEDs, aquí están seguidos, ¿cierto? Pero hay circuitos que uno está, no sé, el R4 está en esa posición y el R3 va a quedar, no sé, 2 circuitos después va a quedar ese LED. 2 circuitos después va a quedar el R2, el LED 2, perdón, y así. Entonces es mejor que cada LED tenga, esto es un circuito, cada LED tenga su resistencia y su tierra. ¿Cierto? A pesar de, pero es que esta tierra está repetida, sí, pero en el caso esto se va a alejar, ahora que están unidos, ¿no? Están cercanos, no es que estén unidos, sino cercanos. Bueno, y en las resistencias, entonces aquí sí, esto no hay problema porque siempre van a hacer lo mismo. Entonces aquí el que quiera puede hacer aquí como es copiar y pegar, esa es la ventaja que tenemos. Entonces pueden tener este bien alambrado, este interruptor, y lo tienen como en el archivo, lo llaman con plantilla o interruptor, conexión interruptor. De tal forma que si vuelven a trabajar, lo llaman nuevamente, está bien conectado y solamente tienen que alimentar el circuito, lo que tengan que hacer en el circuito. Y le cambian el nombre. Se llama sumador, bueno, se llama lo que sea, pero ya está el interruptor. Porque claro, esto es tiempo, esto es dedicación, entonces pues aquí permite copiar y pegar. Bueno, para que lo vean de los que lo tienen mal, por favor, para que lo corrijan, ¿cierto? Y sobre todo para que hagan los que no lo han hecho, porque eso lo necesitamos para hoy, para hacer la práctica hoy se necesitaba esto. Bueno, porque vamos a leer números en binario y necesitamos que esto esté en horizontal en el mismo nivel. Bueno, esto en el caso de multisim. Ahora veamos qué es lo que está pasando en el protobar. Bueno, entonces este es un ejemplo del protobar de varios que estuve mirando. Hay varios, pero aquí para que tengan en cuenta. Por ejemplo, aquí en un solo protobar cabe y sobra espacio para hacer este circuito que teníamos para hoy. Sobra espacio. Sí, obviamente es ideal que entre integrado e integrado se deje por lo menos 2 huequitos o 3 huequitos, ¿cierto? Porque no queremos colocar alambre por encima. Si colocamos alambre por encima, lo permite, porque es que esto simulación se puede hacer, va a quedar muy desordenado, ¿no? O sea, y además que si queremos cambiarlo, si fuera una realidad, cambiamos ese interruptor.
¿cierto? Entonces, aquí pues está, al inicio está bien conectado, pero pues obviamente aquí el espacio es demasiado espacio, ¿no? O sea, en un protobar queda perfecto y sobra espacio. Bueno, aquí estos alambres por fuera no se pueden dejar. Bueno, estos alambres por fuera, si estuviéramos, porque es que hay la idea, nos estamos adaptando porque no tenemos el laboratorio, porque esta clase está muy enfocada, este curso, esta asignatura está enfocada a la práctica, ¿cierto? Y esta práctica es que tenemos el protobar en la mano y estamos alambrando. Aquí lo estamos haciendo con esta simulación, pero igual nosotros, si está el protobar, ¿por qué vamos a dejar el alambre por fuera? Porque esos alambres por fuera, si lo queremos mirar, ¿qué representa dejar alambres por fuera del protobar? O sea, este alambre azul, por ejemplo, que ustedes lo ven, sí está conectado, que hay algo conectado, pero está por fuera del protobar. Y eso, si nos vamos a la realidad, representa algo así. Bueno, en sus proporciones, bueno, por favor, no es exactamente lo mismo, en sus proporciones, dejar alambre levantado, ¿cierto? El protobar es algo así. Aquí, por ejemplo, se da alambre por encima de los circuitos integrados, no es lo ideal, ¿cierto? Si este alambre blanco, por ejemplo, este alambre está por fuera del protobar, por eso no, se dejan siempre pegados y en lo posible, o sea, horizontal y vertical, en lo posible, obviamente, pues, dentro de sus proporciones, ¿cierto? Entonces, por eso es que se pide que se haga bien organizado el circuito. Aquí, si la persona que hizo ese circuito, si el circuito integrado, esa compuerta, el segundo circuito integrado, se le quemó por alguna razón, ¿cómo lo cambia? Le toca desconectar 3 cosas para poderlo cambiar. Por eso se pide que el alambre quede pegado y y las separaciones entre integrado e integrado se pasan los alambres, no por encima. De tal forma que si se daña, no hay problema, lo cambio por otro. Resistencia, estas resistencias como están, entonces esta resistencia pues tendrá perdón, no, los LEDs, dice este LED, ¿dónde está la resistencia de protección? De pronto sí la que está diagonal. O sea, esto para que falle, o sea, es una alta probabilidad. Esto es por eso, ¿no? Para que lo vean, en sus proporciones. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, los colores, este circuito, por ejemplo, ¿qué integrados sí tienen tierra? Que también ahí ves lo que pasa es eso, inclusive en Tinkercad. No funciona el circuito, es que se me olvidó colocar la BCC, ¿cierto? Y la tierra, porque necesitamos polarizar, trabajar en corte y en saturación los transistores. Entonces uno aquí, ¿cómo verifica? Bueno, lo primero que uno verifica es que estén bien alimentados los circuitos integrados. ¿Cómo uno mira aquí cuáles están a tierra? Que inicialmente se verían los de abajo, ¿cierto? Pero arriba los BCC, ¿cómo? ¿Cierto? Por eso que los colores son los que ayudan a poder trabajar mejor el circuito, ¿cierto? Y la otra cosa es que si se llega a eso, si se quiere cambiar un integrado, ¿cómo se cambia? Tocaría alambrar casi la mitad del circuito solo por cambiar un integrado, ¿cierto? Por eso la recomendación. Aquí, por ejemplo, sí, pues mantiene los colores, pero a ver, ¿cierto? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, por eso la recomendación que quede pegado al protobar. Y por eso suponer en Tinkercad, suponer que nosotros es como si tuviéramos el protobar. Aquí se ve perfecto porque es simulación, ¿cierto? Uno lo ve ahí, pero si uno va a la práctica, este alambre está suelto y está quedando por encima del protobar. Si tenemos protobar, ¿por qué no lo hacemos entonces en el protobar, en el circuito? En Tinkercad, inclusive, sin el protobar, uno puede hacer el circuito, pero pues es acercarnos a la realidad, ¿no? Entonces, un circuito ideal más o menos sería algo así, ¿no? Que organizado, ¿cierto? Bueno, yo lo que vi un estudiante, no ha empezado a alambrar. Yo veo que en la primera compuerta ya colocó sus integrados, colocó las resistencias, los LEDs, todavía no ha empezado a alambrar porque tiene que colocar primero el A, el B, alambró habilitó barrajes que son A, B y C, pero entonces para que noten la diferencia, ¿cierto? Cuando es. Y aquí inclusive están los 4 compuertas que pedíamos y sobra espacio. Está sobrando todo este espacio. Y eso hay que optimizar en su momento, porque cuando dejemos el display de 7 segmentos, se va a reducir casi un 80% menos. Entonces nos toca saber optimizar el espacio y alambrar dentro del protobar. Bueno, estas son las observaciones, por favor, para que tengan en cuenta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En vista de que nos toca arreglar esos circuitos, bueno, arreglarlos los que lo tienen mal, porque hay otros que también están muy bien. Aquí este estudiante, creo que eso fue ayer o esta mañana que lo verifiqué, entonces imagino que ya lo terminó de alambrar, pero de los que no lo hicieron, entonces, eso lo necesitamos para la clase. Entonces, como no podemos hacer eso, entonces vamos a hacer lo siguiente, por favor. Entonces, bueno, entonces, si hay alguna pregunta sobre el circuito, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es que, perdón, yo miro aquí si estamos, sí. Si hay alguna una pregunta sobre los circuitos, entonces voy a separarlos por grupos
grupos de A5 y voy entrando en cada grupo, porque obviamente que si lo hacemos para todo el curso, pues estamos parando de lo que pues, tenemos que ver, ¿no? Entonces voy a separar por grupos y sobre los circuitos, que los tengo aquí todos abiertos, entonces vamos a mirar qué observaciones hay sobre esos circuitos, de los que lo hicieron, porque entonces tengan en cuenta para la próxima clase, estos circuitos quieren estar ya funcionando para poder hacer la práctica en clase. Bueno, hacer la práctica en clase. Mientras tanto, entonces, todos van a trabajar, aquí les voy a mostrar qué es lo que se tiene que hacer, todos van a trabajar en esta actividad, ¿cierto? Como los separo en grupos de A5 y A6, entonces, mientras ustedes están haciendo esa actividad, yo voy mirando los circuitos, les voy haciendo observaciones para los que sean casos, pues, extremos de que es necesario tener la lógica de cómo se trabaja esquema el circuito y esquema el protobar. Bueno, entonces, por favor, para que tengan en cuenta, veamos a ver si... Bueno, esta es la actividad, por favor, para que la lean. Bueno, entonces, si ya terminaron de leer, bueno, en caso de si no han terminado, pues lo leí todo para que, en caso de que ustedes, bueno, lo leyeran al mismo ritmo. Bueno, entonces, los que no han terminado de leer, por favor, entonces copiar la pantalla, ¿cierto? Y tenerlo ahí para empezar a hacer esa actividad. Voy a entonces a separarlos en grupos de a seis o depende pues de la cantidad que estemos ahora, ¿cierto? Y vamos a mirar entonces los circuitos. Les voy a hacer observaciones sobre ya cada circuito de cada uno de ustedes. Bueno. Entonces, para que empiecen a hacer esta actividad, tengan en cuenta entonces que es hasta las 4 de la tarde. O sea que en esta, ya miremos corazón, sí, en una hora entonces se puede hacer la actividad, mientras miramos entonces los circuitos de cada uno. Bueno, ¿hay alguna pregunta antes de separar, irnos a los grupos? Son grupos, los llamo yo mesas de trabajo porque ahí también se pueden hacer circuitos, se pueden mirar cosas de la asignatura, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta, por favor? Bueno, estoy mirando en el chat, no hay, y en la, tampoco hay, si hay una alzada mano. Bueno, Francisco. Profesor, una Sí, pregunta. sí. Si entre la explicación alcancé a corregir el circuito, ¿lo puedo enviar? Sí, señor, la idea inclusive es hacer esto, es ir haciendo esto, bueno, y obviamente, sí, está la fecha, estaba ahí para arreglar el circuito. Y si hay alguna pregunta, alguna duda de por qué ese circuito que está pasando, lo que sea, lo vemos ahora en los grupos. Bueno, pero inicialmente es hacer primero esto y luego si haces, lo puedes arreglar, o sea, la fecha es hoy. Tocaba tenerlo hoy en clase, pero como pues hubo problemas, entonces hoy se terminan las 24 horas, no hay problema. Durante el transcurso del día de hoy se puede arreglar el circuito y se puede subir. Bueno, Francisco. Vale, gracias, profe. Bueno, y entonces, mientras todos están trabajando con esto, por favor, entonces ya copiaron la pantalla. Entonces los voy a separar por grupos para mirar entonces qué es lo que está pasando con los circuitos, porque, sobre todo porque no son pocos, pues, que no hicieron, no está el circuito, no está ni el circuito en el protobar, ni está el circuito en esquema en multisim, ¿cierto? Entonces, para que por favor, bueno, Francisco, veo que dejaste el micrófono abierto. ¿Tienes alguna otra pregunta? Perdón. Ah, bueno, tranquilo. Entonces les voy a separar, por favor. Entonces, cuando se abren los grupos, por favor, ustedes aprueben que sí, se supone que lo hace automático. Pero en caso de que hay forma de entrar en la parte en Zoom, donde ustedes dicen sí, cambiar de grupo. Bueno, o sí, entrar al grupo. Bueno, entonces lo va a hacer, el Zoom lo hace aleatoriamente, abre grupos de 6 estudiantes.